Según cuenta David Rocasolano en el capítulo 4 de su libro Adiós Princesa, Leticia siempre tuvo claro que quería ser periodista y famosa. Devoraba los periódicos, subrayaba textos, recortaba reportajes interesantes y soñaba con ser reportera de guerra. ¿Cómo se sentirá Leticia ahora que vive encorsetada en el tradicional molde de palacio entre tiaras y diamantes, pero sin libertad? ¿Será realmente feliz una mujer que fue una intrépida periodista y que no tuvo miedo de recorrer el mundo en busca de aventuras? Juzguen ustedes por su rostro avinagrado y esa extraña obsesión por las cirugías plásticas. La realidad es que aunque Leticia hoy vive entre almohadones de plumas, su niñez fue muy difícil. Su primo cuenta en su libro Adiós Princesa que mientras eran niños él visitaba a su prima Leticia en Rivas, hacia Madrid, un barrio del sur de Madrid. El chalet donde vivía Leticia era terrible. Al traspasar la puerta de la casa parecía que el frío del exterior se intensificaba. El padre de Leticia, Chus, estaba pasando grandes dificultades económicas y no había dinero para pagar la calefacción. Cuando Leticia y sus hermanas visitaban la casa de David, encontraban cosas que su familia no se podía permitir, como yogures y refrescos. Los padres de David se habían trasladado a Luxemburgo por cuestiones laborales y David, que tenía tan solo 17 años, vivía solo en el pequeño chalet de la calle Los Naranjos. Para no desarraigarse familiarmente, David pasaba todos los fines de semana en lo que él llamaba la Cueva de las Acelgas, que era la casa de sus tíos Chus y Paloma. En esa casa se desayunaba, se comía y se cenaba un plato de acelgas cada día. Esa juventud precaria y difícil fue forjando el duro carácter de Leticia y una ambición desmedida que la llevaría a tomar la férrea decisión de no pasar dificultades económicas nunca más. Al crecer, David decidió estudiar Derecho y Leticia Periodismo. Por esa época, Leticia conoció a su primer esposo, Alonso Guerrero. Él era su profesor de literatura en el Instituto Ramira de Metzu de Madrid. Cuando iniciaron su relación, Leticia tenía 17 y él 30. Según David Rocasolano, Leticia, más que una pareja, buscaba un profesor particular las 24 horas del día. Alonso disertaba, razonaba y Leticia escuchaba en silencio, absorbiendo todo como una esponja. Era un radical de izquierdas y anticlerical furibundo. ¿Qué opinará de que hoy su ex esposa, Leticia Ortiz, vaya todos los domingos a misa? Nada, pues recibe un cheque todos los meses a cambio de su silencio. El noviazgo entre Leticia y Alonso duró 10 años, pero estuvo salpicado por múltiples rupturas. Finalmente Leticia se ganó una beca para estudiar un doctorado en México y la relación se interrumpió. Estando en México, Leticia consiguió un trabajo en un cultural llamado Tentaciones, donde empezó a foguearse con entrevistas a escritores, pintores y músicos. La estancia de Leticia en México fue muy intensa. Allí se hizo amante del cantante Fer de Maná y posó desnuda ante el pintor cubano Waldo Saavedra, con quien congenió rápidamente y le permitió fotografiarla para un cuadro llamado La Maja, que terminó siendo la contraportada del disco Sueños Líquidos. En este periodo también se hizo amante del director editorial del periódico El Siglo XXI, lo cual ocasionó un gran escándalo, ya que estaba casado y tenía 5 hijos. Después de un año, Leticia se vio obligada a regresar a España. Una vez allí, Leticia tomó la decisión de independizarse de su familia, ya que su padre Chus imponía un excesivo control de puertas para adentro. A la hora de comer no se podía encender la televisión y nadie se podía levantar de la mesa hasta que todos terminaran. Además, tenía muchas dificultades económicas. Chus impartía clases de máster de periodismo o trabajaba de gestor de empresa, pero ganaba apenas lo suficiente para vivir. El abuelo Paco les había tenido que prestar 5 millones de pesetas, con los que cubrieron la entrada del chalet de Bacia Madrid en la calle Río Guadarrama número 23. En esa época Leticia encontró trabajo en Bloomerang TV, un canal financiero, y pronto reanudó su relación amorosa con Alonso, aunque también tenía encuentros íntimos con otros hombres. Leticia y Alonso decidieron ahorrar algo de dinero y comprar un piso en la calle Madrid. Se mudaron a vivir juntos y en verano del 98 anunciaron su boda. Se casaron por lo civil en el Almendrajo. Poco después, el 16 de febrero del 99, Chus presentó la demanda de separación de Paloma, la madre de Leticia.
el mismo juzgado en el que Leticia y Alonso presentarían la suya el 19 de octubre del 2000. La separación se realizó en el destartalado juzgado de Arganda. David concertó una cita con Leticia y Alonso y el proceso se concluyó de manera rápida. Leticia salió de Arganda como alma que lleva el diablo, pasando página lo más rápido que pudo. Con dolor, claro, pero manteniendo la actitud estoica de quien está acostumbrada a los reveses de la vida. Tal como la describe su primo, Leticia es una sufridora interior, fría, orgullosa, ambiciosa y sobre todo indestructible. La ruptura con Alonso fue incómoda, pero no aplastante. No hubo ningún tipo de discusión económica porque no había nada que repartir, pues ya habían vendido la casa. Cada uno se había llevado su dinero a partes iguales, un total de 24.000 euros cada uno. Meses antes de la separación, ya Leticia había conseguido un trabajo en CNN+. Francisco Basterra, el entonces director de informativos, contactó a Leticia y le recomendó que se presentara a un casting. La cadena estaba buscando caras nuevas para sus informativos. Leticia fue elegida entre varias candidatas y comenzó a ser apodada la ambición rubia. David Rocasolano revisó el contrato, el cual no era muy generoso, un total de 32.000 euros brutos anuales. No era mucho, pero Leticia estaba feliz. Le daba igual tener que levantarse a las 3:30 de la madrugada para entrar a las 5 en el edificio de CNN y no salir hasta la hora de comer. Por ese tiempo ya David estaba seguro de que su prima triunfaría, pues era fotogénica, concienzuda, tenía voz agradable y además era inteligente. Sin embargo, en el fondo era la misma Leticia quien dudaba de sus capacidades. Albergaba muchos complejos corporales por su peso e inseguridades sobre su apariencia. El día de su debut en televisión le pidió a David Rocasolano que la viera presentar y le pasaron una lista de sus errores y defectos. Leticia necesitaba un crítico implacable. En cuanto terminó la emisión lo llamó y le dijo: David, ¿me has visto? ¿Cómo he estado? He estado muy mal. Según cuenta David, toda la serenidad que había mostrado hacía unos segundos ante las cámaras se había desmoronado como un castillo de naipes. Que no tonta, la tranquilizó. Has estado bien, has estado muy bien. Pero ella insistía: David, dime la verdad, ¿estuve mal, regular, muy mal? Estuviste excelente, Leticia, te trabaste un par de veces, un poquito de tartamudeo, pero casi no se notó, la tranquilizó su primo David. Fueron 2 años muy duros para Leticia en CNN. Trabajaba largas jornadas y el pago era malo. Además vivía acomplejada. Sus amigos de televisión, que llevaban más años de profesión, vivían en lugares más céntricos que el que ella había adquirido en Vicálvaro, que era un piso pequeño y modesto. Se sentía muy acomplejada por su situación económica. Poco después, Leticia comenzó a salir con otro presentador llamado David Tejera. David Tejera era simpático y muy seductor, por lo que las discusiones motivadas por los celos de Leticia eran constantes y públicas. En una ocasión en que David y su pareja Patricia fueron a comer con ellos, Leticia le reclamó que no hubiera contestado sus llamadas el día anterior. David intentó relajar el ambiente, pero Leticia montó en cólera y le espetó: ¿Con quién saliste, David? Te llamé a las 3:30. ¿Quieres verlo? Te llamé. ¿Con quién estabas? Con nadie, Leticia, aseguró David. Los gritos de Leticia resonaron por todo el restaurante, al punto que David tuvo que intervenir. En 2001 llamaron a Leticia para incorporarse a Televisión Española. Comenzó presentando el informe semanal en verano. Después pasó a formar parte del telediario. En aquella época Leticia le dijo a su primo que estaba saliendo con un diplomático llamado Juan. En julio de 2003 Leticia citó a David y a su pareja Patricia en un restaurante italiano del Paseo de La Habana. Ese día les confesó que estaba saliendo con Felipe, el príncipe de Asturias. La versión oficial asegura que Leticia y Felipe se conocieron en casa del periodista Pedro Erquicia, directos de Documentos TV en octubre de 2002. En septiembre de 2003, Leticia empezó a presentar el telediario de la noche junto al director de informativos Alfredo Urdasi. Y poco después vendría la pedida de mano. En ese mismo año, Leticia conoció a Jaime del Burgo, el hombre que expuso su infidelidad al rey Felipe en el libro Leticia y yo. Jaime se incorporó al triángulo amoroso integrado por Felipe, Jean Russo y Leticia, y poco a poco fue urdiendo la trama que permitiría que Leticia se convirtiera en la reina consorte del rey de España. Suscríbete y dame un like. No te pierdas mi siguiente reseña del libro Adiós Princesa de David Rocasolano. Ella empieza una relación con Felipe 6 meses antes, que es una relación de... A lo mejor esto en algunos sitios suena muy mal, pero es una relación de cama, si quieres.
llámalo así, si se acostaba con él, o salía, o se iba de viaje y se acostaba con él, luego se tiraban 2 semanas sin llamarse. Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad.